Hola, hoy empezamos a hablar acerca de las restricciones geométricas en AutoCAD. Para eso vamos a ir a nuestro menú Parametric y las vamos a encontrar en esta zona. El menú de Parametric se divide en restricciones geométricas, restricciones dimensionales y podríamos decir que estos son restricciones paramétricas, si lo quieren llamar, ya ustedes mismos van a juzgar. ¿Cómo funcionan? Bueno, funcionan muy fácil en principio, porque restringen a determinado elemento a comportarse de determinada manera. Por ejemplo, fíjense este caso. Supongamos que yo tengo una línea por acá y otra línea por acá, y estas líneas no se juntan en un punto. Si yo hiciera un fillet de radio 0, haría fillet de radio 0 entre esta y se unirían en un punto efectivamente, pero sin modificar la posición de las líneas originales. En este caso, la primera restricción que les voy a mostrar es esta que está acá, que se llama coincidente y que lo que hace es hacer coincidir dos puntos de dos entidades diferentes. Pero esta restricción no es temporaria, porque en el fillet, por ejemplo, yo puedo hacer un fillet entre esto y después mover esta línea y se acaba la unión entre esas dos líneas en ese tercer punto. En este caso, esta restricción, la restricción coincidente, va a generar una unión imposible de separar. Y, por otro lado, va a considerar un elemento como el elemento madre y otro elemento como el elemento subordinado que se va a mover para cumplir con la restricción. Fíjense, dicho así suena medio raro, pero es así. Hago clic en coincidente y selecciono un punto de una de las líneas. Por ejemplo, puede ser ese punto, fíjense cómo ese endpoint efectivamente se está marcando con, en este caso, un círculo con una cruz, o el punto medio, o ese otro punto final. Entonces, de estos tres puntos, selecciono el que yo quiero. Por ejemplo, yo quiero que ese punto coincida con este punto de acá. Entonces, fíjense que esta línea que estoy seleccionando ahora se va a mover hasta cumplir con la restricción, es decir, cumplir que sean coincidentes. Hago clic y efectivamente esta se movió hasta acá. Pero, si nos fijamos, ahora apareció acá un cuadradito celeste que no es ni más ni menos que una restricción. A partir de ahora, y en tanto esta restricción siga existiendo, yo no voy a poder despegar estas líneas. Por ejemplo, si yo muevo esta línea, la otra línea me acompaña hasta el lugar a donde yo vaya. Si yo muevo esta línea, la otra línea me va a acompañar hasta el lugar a donde yo vaya. Si yo le hago, por ejemplo, una rotación a esta línea a partir de su punto medio, la otra línea me va a seguir hasta donde yo vaya. A veces genera elementos raros, difíciles de pronosticar, pero bueno, es cuestión de tiempo. Con el tiempo van a ver que pueden pronosticar a dónde va a ir cada una de las líneas y eso va a hacer que las restricciones sean muchísimo más útiles. Yo se los mostré con mover, con rotar. Fíjense lo que pasa cuando yo escalo. En este caso escalo también este elemento y fíjense cómo la otra línea necesariamente se modifica para que el punto coincida tal cual nosotros lo hemos definido o restringido, si se quiere. Y esto, como les mostré al principio, sirve no solamente para modificar esta, sino que también sirve para modificar esta otra que está acá. Ustedes me dirán, ¿para qué sirve? Ya lo vamos a ver. Tal vez no lo veamos hoy, lo veamos dentro de 1 o 2 videos sobre este tema, porque hay mucho para aprender antes de ver para qué me es útil. Entonces, la primera de las restricciones es coincident, es decir, la coincidencia. Para borrar la restricción voy a Delete Constraints y selecciono cualquiera de las dos, le doy OK y listo, la restricción desaparece y yo ahora puedo mover este como yo quiera. La próxima restricción que vamos a ver es la restricción paralela. Esta restricción lo que hace es que un elemento se tome como elemento madre y el otro elemento como el subordinado, solamente para la selección es esto. Yo le doy clic
y el elemento automáticamente se pone de manera tal de ser paralelo al anterior, al primero, al que seleccioné como madre. Entonces de esta manera yo puedo modificar cualquiera de estos elementos, puedo modificar el largo, es decir, no es que son dos elementos iguales, sino que son dos elementos que son paralelos entre sí. Yo modifico ese o modifico este y el paralelismo siempre se mantiene. En este caso, y a diferencia del coincident, van a ver que les aparecen estos cuadraditos acá que no son ni más ni menos que las restricciones o los iconos de las restricciones geométricas, que a la hora de borrarlos se hace más fácil visualizarlos. ¿Ven? Cuando yo me paro sobre este, automáticamente se enciende el otro icono de la restricción paralela. Bien, yo voy a borrar esta restricción y la voy a volver a activar. Con hacer clic en uno solo ya alcanza porque se encienden los dos. Decía que la voy a volver a activar, pero esta vez fíjense lo que va a pasar. Yo le voy a decir a este elemento que sea la madre y a este elemento que sea el subordinado. Es decir, esto se va a hacer paralelo a este elemento, pero va a conservar su largo. Ahora, hay dos opciones para conservar su largo. Puede o bien mantener este punto y rotar este punto hasta que la resultante sea paralela, o bien puede mantener este punto y rotar la resultante hasta que ésta sea paralela. Y eso va a ser en función de donde yo haga clic. Fíjense esto. Yo entonces voy de nuevo y digo que quiero la paralela. Entonces selecciono este elemento y ahora voy a seleccionar este elemento, pero lo voy a seleccionar cerca de este vértice. ¿Ven? Por ejemplo, ahí, en ese punto yo estoy más cerca de este vértice que de este vértice de acá. Lo cual significa que, ¿cuál de los vértices va a conservar? Bueno, va a conservar este de acá. Fíjense, hago clic ahí y efectivamente este vértice se mantiene y es el otro el que rota. Ahora, volvemos hacia atrás y hagamos lo mismo. Selecciono este y esta vez voy a seleccionar más cerca de este vértice. Selecciono ese, por ejemplo, y ahora este vértice es el que se mantiene y este es el que va girando hasta encontrar la paralela. Bien, nuevamente voy a borrar estas restricciones haciendo clic sobre el elemento. Fíjense que cuando yo hago clic sobre este elemento se seleccionan las dos. Perfecto. Vamos a la próxima restricción, que es la restricción perpendicular. La restricción perpendicular también restringe dos líneas o eventualmente dos segmentos de polilínea, también puede ser eso, pero nunca la polilínea entera. Solamente líneas. Líneas o segmentos de polilínea que no son otra cosa más que líneas. Entonces, en este caso yo hago clic, por ejemplo, acá, y ahora hago clic en este, e inmediatamente se genera un giro de manera tal de que este elemento y este elemento sean perpendiculares entre sí. No necesariamente se tocan, no necesariamente se tocan. Voy a borrar de nuevo estas restricciones, ahí está, y vamos a cambiar esta de lugar, vamos a ponerla ahí, y voy de nuevo y hago restricción perpendicular de esta con esta. Fíjense que siempre se mueve la segunda, ¿no? La segunda que selecciono, porque la primera que selecciono es la madre y la segunda es el elemento que en este caso es subordinado, que es el que se transforma para cumplir con la restricción. En este punto ya encuentro la posibilidad de usar más de una restricción entre dos objetos. Por ejemplo, yo le podría decir a este que sea perpendicular a este, con esta restricción que aparece acá, pero también podría agregar una segunda restricción, que es que además tienen que ser coincidentes. Por ejemplo, coincidentes en, vamos a tomar el punto S que está ahí con el punto S que está acá. Fíjense que se sigue manteniendo la restricción perpendicular, pero ahora además apareció una restricción coincidente, una restricción puntual, llamémosla. Si yo, por ejemplo, muevo alguna de estas dos líneas, voy a mover esta que está acá, fíjense qué curioso lo que empieza a suceder, porque obviamente tienen que seguir unidas por ese punto y tienen que seguir siendo perpendiculares. Entonces miren lo que pasa, se sigue manteniendo la perpendicularidad, pero en este caso
hay uno de los elementos, el elemento que está más libre, digamos, el subordinado, que cambia su longitud para mantener la proyección de ese punto que era el punto que tenía antes. Ya vamos a ver cómo cambiarlo eso también. Yo podría llegar a sumarle alguna otra restricción, aparte de las que ya hemos visto, y por ejemplo, esta yo no la podría seleccionar porque no hay nada que pueda ser paralelo a nada acá, porque se cumpliría, o digamos, no se cumpliría la restricción geométrica. Entonces fíjense, si yo la agrego, me va a aparecer un mensaje que me va a decir que no se puede hacer esta restricción, acá está el mensaje, porque entra en conflicto con otras restricciones que ya tiene mi dibujo. Entonces, bueno, cancelamos acá y no nos queda otra más que abandonar y pasar a las próximas dos restricciones que les quiero mostrar hoy. Las otras dos restricciones que les quiero mostrar hoy tienen que ver con la horizontalidad y la verticalidad. Vamos a eliminar toda restricción que tengamos en este caso. Vamos con esta. Perfecto, ahí he eliminado las dos restricciones y le voy a aplicar una restricción de horizontalidad. Le voy a decir a determinado elemento, este por ejemplo, que sea horizontal. En el momento en el que le hago clic, inmediatamente pasa a ser horizontal y tiene una restricción. Es decir que yo podría rotar este elemento, sí, podría, pero fíjense lo que pasa. Yo roto este elemento con centro, por ejemplo, acá, y me dice, bueno, ¿qué hacemos con los constraints? Es decir, con las restricciones. ¿Las relajamos un poco? Esto significa que alguna restricción va a ser removida o que se le va a cambiar el valor, o mantenemos las restricciones. Yo quiero mantener las restricciones. Y fíjense lo que pasa. Al mantener las restricciones, la rotación es muy extraña. Sin embargo, es válida también, porque lo que hace esto es asegurarse que este elemento sea siempre horizontal. Está rotando con respecto a ese punto, pero se mantiene horizontal. A su vez, de la misma manera que hay una restricción horizontal, tenemos la restricción vertical que hace lo mismo, pero en vertical. Vamos a hacerlo con este elemento. Además, yo podría, bueno, obviamente mover, no tengo ningún problema para mover, pero podría aplicarle una tercera restricción, que es la coincidente, que va a hacer que este elemento sea la madre y que este se traslade desde ese punto hasta este otro punto. Si yo muevo este elemento de acá, fíjense cómo el otro elemento se mueve, ¿no? Ese es el comportamiento hasta ahora. Es decir, es una restricción geométrica. Lo que vamos a ver en el próximo video es cómo estas restricciones también pueden ser dimensionales. Es decir, yo le puedo aplicar a cada uno de estos una dimensión y hacer que esa dimensión se respete siempre. Esa dimensión puede ser lineal, puede ser radial, etc. Lo vamos a ver en la próxima. Por ahora me encantaría que se pusieran a jugar con esto en un archivo vacío en lo posible y que traten de encontrar cuáles son los comportamientos que hay entre uno y otro dependiendo de el lugar en donde se haga clic. Suerte con esto, es un chiche nuevo, está dentro de AutoCAD hace mucho tiempo y lo van a usar mucho en bloques dinámicos. Nos vemos.